Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos hoy esta jornada del segundo Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal, DAP, Envejecimiento, Cronicidad y Discapacidad. Este congreso está organizado por la UDP, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, la Plataforma de Mayores y Pensionistas y la colaboración del IMSERSO. Mi nombre es Cristina Rodríguez Porrero y formo parte de la Junta Directiva de la UDP, la Unión Democrática de Pensionistas. También coordino la Comisión de Envejecimiento Activo y Participativo en la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Y he trabajado muchos años en el IMSERSO, los últimos años en el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT. Ayer por la mañana y tuvimos una jornada muy interesante y también seguimos por la tarde con otra jornada muy interesante hablando de accesibilidad. Agradezco muchísimo al Ayuntamiento de Barcelona, a la Diputación de Barcelona y a la Generalitat de Cataluña su colaboración para este congreso. Hoy también agradezco la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, que nos acompaña aquí con Marta, su representante. Esta mañana vamos a hablar de la accesibilidad como elemento imprescindible de la amigabilidad de una ciudad. Una ciudad no puede ser amigable si no es accesible, pero además de accesible también tiene que ser amigable. De todo esto vamos a hablar en esta mañana. Y para hablar de ello contamos con 3 expertos que trabajan día a día en estos temas y a los que agradezco enormemente su generosa participación. Les voy a ir presentando tal como aparecen en el programa, en el mismo orden. En primer lugar, nos acompaña Joan Ramon Riera. Él estuvo también ayer y nos dio unas palabras de bienvenida. Hoy interviene como ponente. Joan Ramon Riera es concejal de Infancia, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento de Barcelona. Es presidente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad y concejal del distrito del barrio de Les Corts. Es diplomado en Ciencias Empresariales, graduado en Administración y Dirección de Empresas, posgrado en Socialdemocracia, Políticas Públicas y Riesgos Sociales y máster en Filosofía Teórica y Práctica. Anteriormente ejerció en diferentes etapas como jefe de gabinete y consejero técnico en el Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido editor además en diversas editoriales y consultor, y es autor, traductor y editor de varios libros. Joan Ramon, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a seguir presentando. También, como os decía, nos acompaña Marta Inmaculada Aparicio. Marta, muchísimas gracias por tu colaboración desde el Ayuntamiento de Salamanca. Marta es licenciada en Derecho y doctorada en Derecho Bancario. Es también licenciada en Filosofía y funcionaria del Cuerpo Superior de Administración Local. Es especialista en contratación pública. Ha ejercido como directora del área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca y como jefa del Servicio de Función Pública en la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Colabora con la Universidad de Salamanca estrechamente como profesora en el Máster de Políticas Públicas y en diversas jornadas y ponencias sobre política y planificación local, envejecimiento y contratación pública. Un gusto, Marta, contar contigo y que nos acompañes. El siguiente ponente es Francesc Romeu Martí. Gracias, Francesc, también por tu apoyo y disponibilidad. Francesc Romeu es político, escritor y abogado, conferenciante y activista especialista en accesibilidad universal y diseño universal desde hace más de 13 años. Empezó su acción intensiva en accesibilidad universal, derechos de las personas e inclusión social real. Francesc Romeu Martí es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia
y actualmente ejerce como abogado en el despacho Le Group Economistas y Abogados. Participa en planes estratégicos de accesibilidad universal para administraciones públicas y para empresas y entidades privadas. Además, participa en congresos, seminarios, ponencias y medios de comunicación para conseguir que se cumpla la legislación en materia de derechos humanos, de accesibilidad y de diseño universal, con el fin de que todas las personas puedan tener una vida digna y justa y tener las máximas oportunidades para desarrollar su propio plan de vida con la máxima autonomía. Pues, Francesc, muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno, como ven, son personas con un currículum que yo les he resumido mucho porque el currículum es mucho más grande y extenso, y como ven, son personas que en el día a día están trabajando en los campos que hoy nos afectan, la accesibilidad y la amigabilidad. Yo quería empezar haciéndoles una serie de preguntas a los tres ponentes, pero también recordarles que ustedes pueden hacerles preguntas y a través del chat mandar aquellas preguntas o aquellas opiniones o aquellos temas que ustedes crean que son importantes, porque en esta jornada queremos que ustedes participen de manera muy activa. En primer lugar, mi pregunta va dirigida a Joan Ramon Riera. Joan Ramon, tú que trabajas en el ayuntamiento, eres concejal, trabajas en muchos temas. Ayer, durante toda la jornada de ayer, vimos que la transversalidad es una cosa fundamental para la accesibilidad, porque la accesibilidad abarca un poco a todas las áreas del ayuntamiento y nuestra pregunta o mi pregunta de hoy es: ¿crees que esta colaboración y esta transversalidad es importante y se está produciendo en el ayuntamiento? Te paso la palabra, pues, Joan. Muchísimas gracias a todos por la invitación, de verdad. Un saludo desde Barcelona y te diría que sí, la respuesta a tu pregunta es: la primera parte, sí, la transversalidad es muy importante, y si se está haciendo, la respuesta sería a medias. A medias. Y me explico. Si vamos a la frase, digamos, al título de la mesa redonda que pone, hay tres conceptos: accesibilidad, amigabilidad y ciudad, ¿no? Y el concepto ciudad, a mí me gusta expresarlo como espacio de libertad. O sea, una ciudad es un sitio donde las personas pueden desarrollar su propio proyecto de vida. Y esto implica vivir y estar en sociedad, en relación con todos, en relación con toda la comunidad, en relación, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, con todo el Ayuntamiento de Barcelona, no solo con la concejalía que lleva a personas con discapacidad, no solo con aquella que trabaja sectorialmente en tu ámbito, sino que las personas tienen que tener interlocución, los ciudadanos tienen que tener interlocución en todos los ámbitos de la ciudad, no del ayuntamiento, de la ciudad. Imaginémonos, por eso decía que estamos a medias las ciudades, porque también hay que trabajar mucho sobre el ámbito privado. ¿Nosotros en qué momento estamos en este aspecto? Pues hará cosa de 2 años lanzamos lo que llamamos la Estrategia Barcelona de la Accesibilidad Universal, que lo que busca son dos objetivos clave. En primer lugar, hacer el salto de la accesibilidad física a la accesibilidad universal, es decir, empezar a trabajar no solo las barreras arquitectónicas, sino también las barreras comunicativas y cognitivas en el ámbito de toda la ciudad. Y aquí hay un camino por recorrer muy importante. Y luego hemos empezado también con la formación en todos los ámbitos, en todos los departamentos del Ayuntamiento de Barcelona. Estamos hablando de una organización de más de 10.000 trabajadores y trabajadoras que es importante que integren en su seno, digamos, que integren en su día a día de trabajo la pluralidad de la ciudadanía.
Es decir, por poner un ejemplo, una persona que trabaja en atención al ciudadano, pues tiene que saber cómo atender una persona con discapacidad visual, por ejemplo. Tiene que saber cómo atender a una persona con discapacidad auditiva. Y esto sería una formación ya más específica de atención al ciudadano, pero apliquemos esto a todos los ámbitos de la ciudad. Un arquitecto tiene que saber cómo diseñar una calle para que la pluralidad de la ciudad la pueda utilizar, ¿no? Porque si no, se está excluyendo, desde el diseño se está excluyendo, desde la atención al ciudadano se está excluyendo, desde la educación se está excluyendo. Y es por eso que es muy, muy, muy importante esta transversalidad y generar esta pedagogía, esta conciencia de que esto es importante. Y si me permites, otra cuestión, que es la cuestión de la amigabilidad. Es tan importante la transversalidad o la accesibilidad universal como la propia amigabilidad. Y comparto con vosotros, pues, cómo definimos nosotros la amigabilidad o cómo la trabajamos la amigabilidad. La amigabilidad para nosotros la entendemos como el diseño de los entornos, hacer entornos amables, hacer entornos confortables para todas las edades. ¿Y cómo se diseñan estos entornos? Con participación. Es decir, de la amigabilidad salen dos grandes patas. Si tuviésemos si hubiese traído el PowerPoint, lo que pasa es que he ido a pelo, pero si tuviésemos que hacer dos grandes patas de lo que es la amigabilidad, es desarrollo de entornos confortables o amigables, llamémoslo como queramos, accesibles, y hacerlo con participación de todos y cada uno de los agentes implicados, desde mayores, personas con discapacidad, niños, etc. Y yo creo que para construir esta amigabilidad también es estratégica la transversalidad, es decir, que todos los que trabajamos sobre una ciudad nos impliquemos y nos comprometamos en entender esta pluralidad que vive con nosotros. Joan Ramón, y por tu experiencia en el ayuntamiento, esta transversalidad tan deseada, ¿tú crees que todas las partes del ayuntamiento la ven igual que la estamos viendo aquí, o es difícil convencer a según qué departamentos de que este tema de la accesibilidad y la amigabilidad, porque yo muchas veces he oído, bueno, es que eso no va conmigo, eso es de otra área, eso no va conmigo? ¿Cómo esa parte de que todos vayamos en el mismo barco, de que todos trabajemos por... ¿Te es difícil a ti, como responsable también, el convencer a otros compañeros o compañeras de que trabajen en este tema, o crees que ya estamos consiguiendo que se vea como algo necesario y que todo el mundo piense que algo tiene que hacer en favor de la accesibilidad? Y yo creo que aquí el gran adversario no es la cerrazón en cada uno en su trabajo. El gran adversario que tenemos, con el que estamos luchando para hacer esta transversalidad, es el desconocimiento, o sea, desde la humildad, la ignorancia. Y os pondré un ejemplo muy plausible. Un arquitecto que está diseñando una reforma urbana en la ciudad de Barcelona. Me siento con él y le digo, ¿ya sabes que si no lo haces accesible, estás excluyendo el 30% de la población de tu calle? O sea, ¿tú quieres que la calle que estás proyectando sea para toda la ciudad o sea solo para una parte de la ciudad? Y siempre te dice, no, yo quiero que sea para la ciudad. Pues bueno, en Barcelona tienes un 10% de la población que tiene certificado de discapacidad. A este añádele el cuidador o cuidadora principal y luego el entorno familiar o de amigos que acostumbran a ser personas con sensibilidad hacia la accesibilidad y la amigabilidad. Total, un 30% de la población de Barcelona es muy sensible y usuaria de la accesibilidad. Y esto, claro, el arquitecto te dice, no me imaginaba que afectase a tanta gente. Estamos hablando de centenares de miles de personas.
Claro, y hay un desconocimiento de que, esto es del ámbito de derechos sociales, esto es del ámbito, esto a mí no me toca. Y es puro desconocimiento, digamos, hacia estos colectivos que, en cambio, cuando haces el agregado, pues son bastante mayoritarios en la ciudad. Te pongo otro ejemplo muy particular. Recientemente hicimos en Barcelona el foro de la contratación socialmente responsable, ¿vale? En materia de contratación pública, un mundo absolutamente, si me permitís, gris y burocrático, el mundo de los contratos públicos. Bueno, pues muy bien, los contratos públicos gestionan el 20% del Producto Interior Bruto de España, el 20%. Si incluyéramos, si formáramos todos los letrados que hacen contratación pública con las cláusulas socialmente responsables, incluyendo cláusulas sociales dentro de los contratos públicos, imaginemos el dinero que tendríamos para desplegar la amigabilidad, la accesibilidad, los derechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso digo que la batalla es contra el desconocimiento. Y cuando tú a los técnicos, profesionales, expertos, les cuentas, digamos, la magnitud de la tragedia, por decirlo de un modo, hombre, toman conciencia. Por lo menos yo me encuentro una respuesta afirmativa. O sea, cuando haces este ejercicio de pedagogía, la respuesta es buena porque, claro, descubres la verdadera naturaleza del problema, ¿no? Claro. Ya te digo, te he puesto el ejemplo urbanístico, el ejemplo en materia de contratación, el ejemplo en materia de atención al ciudadano, y poco a poco yo creo que debemos seguir entrando. Pongo otro ejemplo, si me permitís. No sé si aquí hay alguien claro que del sí, ámbito, sí. del Y ámbito los ejemplos sanitario. son muy buenos porque clarifican. Pero, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en la conjunción del mundo social con el mundo sanitario, y yo creo que hay que reflexionar sobre la cultura médico-paciente. Porque una persona con discapacidad no es un paciente, o si mucho me apuras, no es solo un paciente en términos sanitarios, sino que es una persona activa, que es dueña de su realidad que le ha tocado vivir y que la conoce en mayor profundidad. La cultura tradicional médico-paciente es una cultura donde el médico es muy activo y el paciente padece, ¿no? Es el agente pasivo el que sufre el tratamiento en su persona. Y debemos digamos, impulsar un cierto cambio cultural también en el sector sanitario, donde la persona, el usuario, el paciente, sea más partícipe y sea más escuchado de su propia realidad. No diré médica, porque aquí no voy a entrar, que es del ámbito, pero su realidad social y de vida, ¿no? Y creo que esto también es clave. Y aquí hay que ir entrando en cada uno de los sectores, en cada uno, y ponerlos frente al espejo, ponerlos frente a la contradicción que se genera y tomar conciencia, vuelvo al inicio, de la pluralidad que implica una gran ciudad, ¿no? Y esta es Totalmente. la clave. Totalmente, Joan Ramón, que esté centrado en la persona, que eso es un tema fundamental y no solo en el servicio que se da o en el trabajo que se hace, ¿no? Si no está centrado en la persona, estamos yéndonos un poco del objetivo. Y mira, respecto a la contratación pública, yo siempre he dicho, que es una frase que a mí me ha servido, que si la contratación pública no contrata o no incluye temas de accesibilidad, está financiando, está dando dinero para la desigualdad. Para la desigualdad, sí, claro, totalmente de acuerdo. Para la discriminación, es decir, es muy duro que un ayuntamiento esté financiando la discriminación, pero si no incluye
la accesibilidad en los pliegos y en los contratos públicos, de alguna manera, eso es lo que pasaría, ¿no? Ese tema me parece fundamental, Joan Ramón. O sea que gracias por sacarlo. También Marta luego es una experta en este tema y seguro que con ella podemos continuar. Mira, Joan Ramón, tengo otra pregunta para ti y es: hemos visto que la transversalidad es muy importante y que tú hablabas antes también de la pata de la participación. Pero es una pregunta doble. A ver, ¿cómo podemos hacer las personas mayores para estar más involucradas en los ayuntamientos y cómo pueden los ayuntamientos favorecer esta involucración? Porque yo creo que aunque se está mejorando, quedan aquí cosas importantes por hacer por parte nuestra como personas mayores, como asociaciones de personas mayores, y por parte vuestra como ayuntamientos. Entonces, a ver, ¿cómo verías tú este tema? Mira, la participación en mayores, y por lo menos es mi experiencia, es buena. Es decir, en todos los ámbitos de participación de una gran ciudad, donde tienes ámbitos juveniles, de mayores, más técnicos, ¿no? Hay diferentes campos de la participación y diferentes ámbitos sectoriales. Yo de la participación de los mayores en la construcción de la ciudad, tengo que decir que estoy razonablemente, por no decir muy satisfecho. Es decir, las personas mayores se quieren su ciudad. Las personas mayores se quieren, perdona. Quieren su ciudad, aman la ciudad. Quieren su ciudad, sí. Y están comprometidas con la ciudad y participan. De hecho, el Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona, y yo defiendo que es el que funciona mejor de todos los consejos de participación que tenemos en Barcelona, que hay un montón. Bueno. Qué bueno. Y el de mayores es que hasta son activistas a veces, o sea, son personas que aman su ciudad. Y yo en ese sentido, o sea, si hacemos la reflexión de la participación, pues mira, me preocupa más el mundo del trabajo, me preocupa más el mundo digamos, económico-social, ¿no? Del trabajo, los sindicatos, las patronales, cómo construimos con participación el motor económico de la ciudad, la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que es difícil, porque es difícil hacerlos cooperar, ¿no? Cuando estás en el ámbito laboral es difícil hacer cooperar entidades que de hecho se están haciendo la competencia en el mercado para la contratación de personas con discapacidad, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, hay ámbitos mucho más complejos, pero los mayores, por lo menos en Barcelona, y creo que seguro que en muchas ciudades también, son personas que participan de la ciudad y hay un tejido social importante y tenemos un diálogo muy fluido. Bueno, fluido, sí. Joan Ramón, pone en un comentario que si habéis notado que después de la pandemia esta participación ha cambiado o ha disminuido. ¿Habéis notado aquí un proceso un poco de parón? Sí, te diría que sí. Y una de las cosas, pero esto ya yo creo que se escapa un poquito del ámbito de la sesión de hoy, pero una de las cosas que impulsamos en 2000, mira, lo llevamos en verano del 21, es la estrategia municipal contra la soledad no deseada. Es decir, cuando hablaba de la ciudad como espacio de libertad, ¿no? Que implica estar en sociedad y construir relaciones, es importante poder detectar aquellas situaciones de aislamiento social, de soledad no deseada, para reintegrarlos en la comunidad, para reintegrarlos en la ciudad. Y esto es un trabajo que empezamos en julio del 21, tenemos un plan de acciones, son 70 y pico acciones, pero bueno, esto sería para otra sesión, digamos, ¿no? Pero sí que hay un trabajo y se está haciendo un trabajo en lucha contra la soledad y estas personas que por la razón que sea, pues quedan en situación de aislamiento, ¿no? Ya sea por una cuestión física. Ramón, pero también el propio urbanismo, la manera como también la ciudad se diseña, ¿no? También puede ayudar a una mayor...
Sí, Claro, sí, entonces, absolutamente. O sea, claro, que yo creo que es un tema que de alguna manera sí que está relacionado, ¿no? Con el tema de la amigabilidad de la ciudad, ¿no? Las redes sociales, el comercio de proximidad, como puede sí, también el ahí. diseño de entornos es El eso. diseño del entorno, claro, o sea, es un poco que no es la persona que tiene la culpa de esa situación, sino que el entorno no ha favorecido Claro. una mejor relación, ¿no? O sea, que es un fallo del entorno que habría que ir corrigiendo. Ujú. Pues mira, nos llega una pregunta para ti y es sobre si crees que Barcelona cumple, bueno, ayer hablamos un poco también, si cumple legalmente con temas de accesibilidad y en qué situación se encuentra el plan de accesibilidad. Es una pregunta que nos llega para ti. Pues mira, muy rápido. Justo el año pasado ganamos el tercer premio como ciudad europea más accesible, detrás de Helsinki y Luxemburgo, que son ciudades notablemente más pequeñas que Barcelona, o sea que estamos muy satisfechos del nivel de accesibilidad. Pero lo que yo siempre digo, o sea que yo digo que Barcelona es una ciudad razonablemente accesible, porque si le preguntas si Barcelona es accesible a una persona con discapacidad física el día que no funciona el ascensor del metro, ese día te dirá, Barcelona no es accesible, Yeah. ¿no? Y tendrá razón ese usuario, tendrá razón, ¿no? Porque a veces Y también se aparece... tarda mucho a veces en arreglar los Claro, ascensores de no, los no, metros dentro de la ciudad. y una de las cosas a trabajar también es la dependencia tecnológica. ¿Vale? O sea, acabamos dependiendo de la tecnología. Pero en términos generales, yo defiendo que Barcelona es razonablemente accesible, que estamos en la transición de la accesibilidad física a la accesibilidad universal. A nivel del plan de accesibilidad universal, pues tenemos todo el diagnóstico ya realizado de toda la ciudad de Barcelona con más de, creo que cerca de 170.000 indicadores, digamos, punteados para valorar su accesibilidad. Hemos desarrollado el catálogo de soluciones tipo para los equipamientos municipales y seguimos trabajando. Esto es un campo que no se acaba nunca, por decirlo así. O sea, estamos en el camino, yo creo, y como decía en El Señor de los Anillos, no es lo mismo conocer el camino que andar el camino. Claro, claro. Y ahora yo creo que el camino lo conocemos, con toda humildad, pero creo que lo conocemos y estamos andando el camino. Y nos queda mucho recorrido y eso también hay que decirlo. Bueno, pues Joan Ramón, no sé si quieres añadir algo más y si Pues no, pues daros las gracias a que me todos. preguntan, Joan Ramón, perdona, sí que me preguntan, pero como tú dices, no sé si va a ser posible que cómo manejáis el tema de la soledad no deseada. La verdad que yo creo que esto sería para una ponencia Pues más larga, mira, pero sí. os pongo en el chat, os pongo la web que hemos desarrollado donde está el plan de acciones y lo vais a encontrar toda la documentación. ¿De acuerdo? Vale, vale, Ahora pues mismo lo pongo. Y vale, oye, pues muchísimas gracias de verdad por este congreso, por esta organización, por hacer pedagogía de esta urgencia social que tenemos, que es la accesibilidad y la amigabilidad. Y disculparme porque la alcaldesa nos ha convocado a un plenario extraordinario hoy, dentro de un ratito, y os tengo que dejar. Muchísimas gracias. vale, pues muchísimas gracias, Joan Ramón, por tu interesante charla y por todo lo que nos has contado y nos seguirás contando, porque desde luego queremos seguir colaborando y trabajando juntos por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Hoy no Contad te he cambiado conmigo. el nombre, Joan Ramón, ¿eh? Ya me he dado cuenta. Gracias. Bueno, pues nada, que te vaya bien en la reunión. Pues mira, le voy a pasar ahora bueno, le voy a hacer una pregunta a Marta. Lo primero, agradecerte que desde el Ayuntamiento de Salamanca nos acompañes. Y como el tema de hoy, como ves, es amigabilidad, es accesibilidad y es ciudad, pues tú también en un ayuntamiento también, quizá no tan grande como el de Barcelona, pero también grande, que es el de Salamanca,
¿Cómo ves tú este tema de la transversalidad en la accesibilidad y en la amigabilidad dentro de una ciudad, en tu caso dentro de Salamanca? Quería que nos contaras un poco sobre este tema. En primer lugar, quiero agradecer a UDP y a FAMASA, que es la Federación de Personas Mayores de Salamanca, la invitación para participar en esta mesa que sitúa a la accesibilidad como elemento imprescindible de la amigabilidad, ¿verdad? Además, estoy especialmente encantada de que me hagas esta pregunta, efectivamente, de cómo influye la accesibilidad desde la perspectiva transversal en la convivencia y en la vida de las ciudades, porque considero que para hacer efectivamente efectivo el derecho a la autonomía personal y a la salud, hemos de partir necesariamente de entornos accesibles y, por lo tanto, amigables y saludables. Y es que la accesibilidad verdaderamente no es una opción, sino que es una condición previa para lograr que las personas que presentan algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. ¿Cómo lo hacemos en el Ayuntamiento de Salamanca? Bueno, pues lo hacemos desde la perspectiva de la salud, de la promoción de la salud y de la promoción de la autonomía personal. Por lo tanto, en el Ayuntamiento de Salamanca, más allá de vincular las condiciones de la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, lo hacemos como característica y adjetivo necesario de los entornos, de nuestro entorno urbano, para que cualquier persona pueda disfrutar de su ciudad en igualdad de condiciones. Precisamente como yo mi ponencia la tenía concebida desde la perspectiva de accesibilidad, os voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo?, en relación con este tema, porque además creo que puede ser muy interesante para todas las personas que han accedido a este congreso. ¿De acuerdo? Bien, pues como os decía, nosotros la perspectiva de la accesibilidad universal en la ciudad de Salamanca lo hemos planteado desde la promoción de la salud y desde la promoción de la autonomía personal. Y creo que la normativa estatal va en esta senda ya desde el año 2003, desde la Liondau, porque lo que hemos hecho con esta legislación es adaptar las condiciones de la convivencia y de las ciudades a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación y a la accesibilidad universal. Esto se ha retomado también en el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Y es precisamente este texto refundido el que es modificado por la Ley 6/2022, que tenéis aquí. Decía, la regulación de la letra K del artículo 2 define la accesibilidad universal como condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más natural y autónoma posible. Evidentemente, lo que pretende esta ley es que, como a día de hoy todavía hay dificultades, ¿verdad?, de carácter técnico y ambiental, se incluye la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, comunicación e interacción de todas las personas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Por lo tanto, presuponemos una estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas. Como decía anteriormente, en la disposición adicional tercera y en el marco de la Estrategia de Discapacidad 2022-2030, que hay que conocer y leer con detenimiento, ¿de acuerdo?, se establece la previsión de la aprobación del segundo plan de accesibilidad. En este sentido, el objetivo será que todas las administraciones públicas y poderes públicos
abordemos de manera ordenada la transformación de los entornos, servicios y productos para hacerlos plenamente accesibles para todas las personas. En este sentido, coincido contigo totalmente con la moderadora de esta jornada en que es imprescindible que desde el ámbito de la contratación pública no generemos discriminación alguna. Es decir, según datos del Observatorio de Contratación Pública, más del 20% del PIB nacional supone el peso de la contratación pública sobre el total del mismo y el 18% en peso europeo en materia de contratación pública. Evidentemente, si en todas las licitaciones, y digo todas, no solamente las obras, sino también los servicios y suministros, cumplimos los estándares de accesibilidad y lo tenemos muy fácil. Existe, por ejemplo, la norma UNE 1710001, de acuerdo de AENOR, que establece cuáles son las condiciones de accesibilidad universal predicables y necesarias en todos los servicios, obras y suministros para realmente cumplir las condiciones de accesibilidad universal. Y esto lo podemos hacer en todos los procedimientos de licitación, lo podemos hacer en los requisitos, en las condiciones de ejecución, ¿de acuerdo? Y en los criterios de adjudicación. En las condiciones de ejecución lo tenemos extremadamente fácil. El artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público exige que al menos se introduzca una condición especial de ejecución en este sentido. Por lo tanto, si queremos generar igualdad de oportunidades, tenemos un instrumento y una herramienta muy sencilla, que es la contratación pública. ¿Cómo es esto? Bueno, pues realmente tendremos que hacerlo de una manera transversal, que todos los servicios de las diferentes administraciones públicas, locales, autonómicas y estatales, introduzcamos los criterios de accesibilidad universal en todas las licitaciones públicas, en todos los pliegos de condiciones administrativos particulares y en los pliegos de condiciones técnicas, para que realmente se produzca ese efecto multiplicador al que podemos llegar con la contratación pública. También en estos momentos, como ya sabrán, se está trabajando en la transposición de la Directiva de 2019 sobre requisitos de accesibilidad de productos y servicios, lo que se ha llamado la Ley Europea de Accesibilidad, que asegurará que todos los smartphones, cajeros automáticos, máquinas expendedoras puedan ser utilizados de manera autónoma por todas las personas. También se está trabajando en otra normativa, en otros desarrollos de decretos, por ejemplo, los que establecen la necesidad de que haya un etiquetado accesible en todos los productos que se consumen, productos de primera necesidad. Por lo tanto, yo hago una conclusión que es muy clara. Hay que afirmar tajantemente que la discapacidad no puede ni debe predicarse como condición de las personas, sino que son los entornos, productos y servicios los que pueden generar discapacidades a cualquier persona, no solamente a las personas con discapacidad, si no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal. Por lo tanto, los poderes públicos y administraciones públicas tenemos una responsabilidad tangible a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas a la hora de acceder a los espacios y servicios públicos. Y es precisamente esa perspectiva transversal de la accesibilidad y por ende de la promoción de salud y promoción de la autonomía personal, por ahí empezaba mi exposición, la que ha presidido la adhesión de la ciudad de Salamanca a la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores promovida por la OMS. ¿El objetivo cuál es? Bueno, pues que las personas mayores de la ciudad de Salamanca puedan cumplir más años y lo hagan en condiciones de salud, en condiciones óptimas, previniendo la enfermedad y por lo tanto de una manera libre de discapacidad y libre de enfermedad. Por lo tanto, pretendemos que nuestra ciudad se convierta en un entorno protector y promotor de la salud y de la autonomía personal. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues partiendo de un análisis, como se hace cualquier tipo de planificación. Tenemos aquí las pirámides poblacionales o la pirámide poblacional de España. Evidentemente vemos que es una pirámide poblacional regresiva. ¿Por qué digo esto? Pues porque es una pirámide pues muy estrecha en la base y que está
¿verdad? Vemos que es más ancha en los laterales y vuelve a ser estrecha en la cima. Si nos damos cuenta de los datos de personas mayores porcentuales de más de 65 años en España, vemos que estamos en un 19%. ¿Qué nos sucede en Salamanca? Bueno, pues que si nos vamos a los datos sobre una población total de 144.000, hablo de ciudad de Salamanca, ¿vale? 144.500 habitantes, prácticamente estamos en cotas de la proyección de la población española para 2068 mayor de 65 años, porque nuestro estándar, nuestro porcentaje de personas de más de 65 años en la ciudad es de un 28,4% en fecha actual. Esto es solo un punto por debajo de la proyección poblacional para 2068 en el territorio nacional. También supera en 4 puntos la población mayor de 80 años y si tenemos que hacer desagregación por género, que aplicamos la perspectiva también de género de manera transversal en todas las políticas, hablaríamos de que está compuesto por un 60% de mujeres y un 80% de hombres. Claro, la ciudad de Salamanca no parte solamente del proyecto de ciudades amigables de la adhesión a ese proyecto, sino que tiene ya una trayectoria de 4 planes municipales de envejecimiento activo que comenzamos evidentemente hace ya unos 16 años, porque cada plan es cuatrienal. Entonces, nosotros en el año 2017 solicitamos la adhesión a la red de ciudades amigables con las personas mayores y realmente tenemos que decir que la aplicación del protocolo de Vancouver sí que ha supuesto un cambio metodológico. Partimos de una gran diversidad del colectivo de personas mayores. Sería estigmatizante decir que las personas mayores tienen unas características u otras. No, son personas individualmente consideradas que si corresponden al colectivo de personas mayores no es más que por el sesgo de la edad, pero cada una tiene su proyecto de vida, sus preferencias, discapacidad o no, dependencia o no. Hay personas muy autónomas, incluso a los 90, 95 años, lo vemos todos los días. Y tenemos un objetivo, que es lo que ha introducido este protocolo de Vancouver, ¿verdad? Que es el diseño de políticas, servicios y estructuras relativas al entorno físico y social para fomentar y permitir que las personas mayores envejezcan de forma activa. ¿Cómo lo hacemos en la ciudad de Salamanca? Bueno, pues unos compañeros de viaje que están aquí también escuchándome, ¿verdad? Imprescindibles, que es la Federación de Personas Mayores de la ciudad de Salamanca, FAMASA, todas las asociaciones que pertenecen a la federación, que son prácticamente el 95% de las asociaciones de la ciudad, y además el resto de asociaciones y la ciudadanía, no solo la ciudadanía mayor, sino también el resto, porque se envejece a lo largo del ciclo vital, por lo tanto necesitamos aportaciones de toda la población, ¿verdad? Entonces, nosotros desde la planificación local hemos incorporado el protocolo de Vancouver. Y el protocolo de Vancouver trae básicamente el concepto de salud pública para implementar el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas con la participación. Realmente la cogobernanza es una necesidad para establecer y para diseñar políticas públicas que sean efectivas y que respondan a las expectativas poblacionales para proteger, promover y recuperar la salud de las personas. ¿De qué partimos? Pues como entendemos que la accesibilidad está en todas las políticas públicas implicada y por lo tanto forma parte del objetivo de autonomía personal y de la promoción de la salud pública, partimos de la estrategia de salud pública que, como ustedes saben, se aprobó por el Consejo Interterritorial de Salud en junio del año pasado, de 2022. La estrategia de salud pública parte del concepto de determinantes de la salud. Es decir, las personas cuando nacemos tenemos unas características biológicas. También afecta a nuestra salud cómo vivimos, es decir, cómo nos vamos desarrollando, cómo nos relacionamos, qué factores afectan a esas condiciones de vida. Y allí entran también los entornos familiares, sociales, culturales, geográficos, territoriales y las condiciones de ese entorno, las condiciones educativas, de seguridad alimentaria, laboral, medioambiental. Por lo tanto, esos determinantes de salud pueden ser factores de riesgo o factores protectores de la salud.
Y tenemos que entrar desde las políticas públicas en todos los aspectos que están relacionados con las diferentes políticas desde la salud. Concepto transversal de salud, de autonomía personal, de accesibilidad universal. Aquí hablamos evidentemente de salud en todas las políticas. Hay que evaluar el impacto en salud de todas las políticas macroeconómicas, medioambientales, del mercado laboral y de la política en general del estado de bienestar. Estamos asistiendo evidentemente a una transición demográfica, ¿verdad?, con una mayor esperanza de vida, reducción de la natalidad, por lo tanto con un envejecimiento, un efecto de envejecimiento secundario a lo que he comentado anteriormente, con un tránsito de las personas del medio rural al urbano y con un incremento de las comunicaciones telemáticas y digitalización. Además, también estamos asistiendo a una transición epidemiológica porque el patrón de la enfermedad ya no es de enfermedades transmisibles, sino que son enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, la salud de la población, al venir determinada por determinantes de salud que no están equitativamente distribuidos, tenemos que entrar desde los gestores públicos, desde las diferentes políticas, para generar esa equidad en salud. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde el proyecto de ciudades amigables con las personas mayores, que parte del concepto de One Health. No podemos hablar exclusivamente de salud humana, sino que tenemos que hablar de una interdependencia entre la salud humana, animal y medioambiental, para evitar, y ya dirijo la mirada a esa situación que hemos pasado por la pandemia de COVID-19, para evitar ese incremento de las enfermedades de origen zoonótico. Tenemos que hablar de un ecosistema en relación con la salud y con la interdependencia de esta triple dimensión de la salud. Por lo tanto, todo esto lo hemos incorporado a nuestro proyecto de ciudades amigables con las personas mayores. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues partiendo de este diagnóstico de amigabilidad de la ciudad, siempre teniendo en cuenta la cogobernanza. Nos ha acompañado la ciudadanía en todo el viaje que hemos hecho hacia la culminación del proyecto, que por cierto ya estamos en fase, nos adherimos en el año 2018 y estamos ya en fase de abordaje del segundo plan de ciudades amigables, plan trienal de ciudades amigables con las personas mayores, porque ya estamos evaluando lo que hemos hecho. Ese diagnóstico lo hemos hecho en colaboración de los servicios técnicos, ciudadanía, asociaciones y federación, porque como digo es un partner, un socio necesario en todo ello. Por lo tanto, análisis técnico, sociodemográfico, que ya lo hemos visto, sobre la población mayor de 60 años, difusión web y online del proyecto, hemos hecho sesiones informativas a los diferentes servicios técnicos y remitimos también a las áreas municipales la matriz de evaluación de amigabilidad. También hemos contado con la ciudadanía, considerada de manera directa a través de un cuestionario en papel, porque no todo el mundo puede acceder a los medios digitales, cuestionario con encuestadores también que apoyaban, ¿de acuerdo?, para salvar alguna dificultad que pudiera haber, cuestionario online en web, email tipo del proyecto y una web de participación. Nos hemos dirigido a grupos de interés, a expertos con entrevistas en profundidad de la universidad, entidades de personas con discapacidad, universidades, entidades como pueden ser Cáritas y Cruz Roja, y con los 8 grupos focales que establece el protocolo de Vancouver y que son los típicos que se aplican en esta metodología. Una vez que hemos tenido esas conclusiones, llevamos la propuesta de plan de acción al Consejo Sectorial. En ese momento solo estaban constituidos los consejos sectoriales de personas mayores. En este momento también tenemos consejos zonales. Y lo llevamos a los diferentes órganos colegiados municipales, como son la comisión informativa y el pleno municipal. Al final llegamos a un plan trienal en el que hemos llegado a 93 medidas con un mayor peso de las medidas de apoyos de comunidad y servicios de salud, respeto e integridad social y espacios al aire libre, en las cuales la transversalidad de la accesibilidad universal y de la perspectiva de género ha sido una constante. Por ejemplo, en medidas en entornos al aire libre, hemos tenido en cuenta todo eso a la hora de establecer planificación y mantenimiento de zonas verdes,
instalación y mantenimiento de bancos, mejora del alumbrado público, seguridad vial, acondicionamiento de aceras, carril bici, etcétera. En el transporte, pues lo mismo, paradas de bus urbano en línea con la acera, en zonas donde evidentemente se garantizaba la accesibilidad para personas con discapacidad física, formación del personal del bus urbano para el buen trato con las personas mayores, medidas en la vivienda con una oficina de rehabilitación de vivienda que hace asesoramiento para esta finalidad, difusión de la normativa de accesibilidad de edificios, fomento de la incorporación de ascensores en viviendas que se orientan desde la oficina de rehabilitación de vivienda. También tenemos medidas de participación social en actividades de ocio, deporte y tiempo libre, adaptación de accesos para personas con movilidad reducida. En el área de respeto e integridad social nos preocupa muchísimo el ámbito de la soledad no deseada y tenemos un proyecto que ya cuenta con 3 años de experiencia, que lo hemos denominado Salamanca Acompaña, que trata de detectar las situaciones no deseadas y abordarlas para la integración de estas personas en su entorno comunitario. Como no puede ser de otra manera, es un proyecto de desarrollo comunitario. Hicimos difusión por todos los medios posibles, página web, medios de comunicación, campañas de autobuses, marquesinas, etcétera. Y hoy en día es un proyecto que ya está consolidado. Tanto las personas que se encuentran en situación de soledad no deseada como los agentes colaboradores nos remiten estas situaciones para que seamos capaces de abordarlas e incorporarlas a su entorno comunitario. A día de hoy ya hemos trabajado con más de 400 personas y un 30% de ellas, algunas de las cuales no salían en absoluto de su casa, sobre todo a raíz de la pandemia, que se han intensificado estas situaciones, están ahora mismo ya integradas en su entorno comunitario con un acompañamiento de un equipo profesionalizado que está contratado para ello. Realmente eso y el defensor de las personas mayores, que también es una figura de participación y de defensa y protección de sus derechos, están haciendo que las personas mayores se vean acompañadas en el logro de sus derechos y de la igualdad de oportunidades. Marta, va quedando ya poquito tiempo. Te sí, pido ya estoy que para que terminando. dé tiempo a preguntas, ¿sabes? Dos... Muchas gracias, que es interesantísimo. Perfecto. Lo mismo en comercios amigables, como antes también comentadas, en la incorporación de los servicios de apoyo y orientación al asesoramiento jurídico, el programa en línea con tu banco, importantísimo con los últimos, ¿verdad?, acontecimientos, que es imposible muchas veces acceder ni a manejar tus propios fondos, ¿de acuerdo? Tu propia economía doméstica. Bueno, pues con este programa en línea con tu banco hemos buzoneado una carta a todos los mayores de la ciudad, y como he dicho son más de 50.000 personas, y les hemos ofrecido familiarizarse con la interfaz de sus bancos con formación ad hoc para que sean capaces, ¿verdad?, de acercarse a las nuevas tecnologías y sobre todo manejar lo que es de ellos, ¿verdad? Porque no se puede privar a nadie de este derecho. Ese es el programa en línea con tu banco. Lo hacemos también a través de la libre informática y a través de programas de accesibilidad cognitiva y estimulación cognitiva. Tenemos también una mesa de accesibilidad universal, que es con la que testamos todas las iniciativas, acompañándonos del CEAPAT, de verdad que es un centro que no podemos perder de vista a la hora de estar actualizado en todo lo que esto acontece. Para terminar, y muy rápidamente, aconsejamos la evaluación de impacto en salud en todas las políticas macroeconómicas que se implementen en los entornos locales. Y para eso hay un instrumento que yo quiero que conozca todo el mundo, que detrás del cual está Esther Higueras, arquitecta urbanista a la que tuve oportunidad de conocer y a la que admiro profundamente. Es una de las redactoras de esta guía para planificar ciudades saludables, ¿verdad? Y es nuestra hoja de ruta a la hora de planificar este segundo proyecto, que ya es un proyecto porque ya es realidad, y de establecer y planificar el segundo plan trienal de la ciudad de Salamanca en el ámbito de la red de ciudades amigables con las personas mayores. De verdad que esto debería ser la hoja de ruta de todas las ciudades, porque además tiene una parte posterior en la que habla de ejemplos prácticos, ¿no?, de cómo hacer posible una guía para planificar o tener una ciudad que realmente sea saludable, contando siempre, que vemos ahí, con la accesibilidad universal y con la gobernanza y participación.
Y ya para terminar, ya estamos inmersos en la Decade of Healthy Aging y ¿qué pretendemos en este segundo plan de ciudades amigables, este segundo plan trienal de ciudades amigables, Ciudad de Salamanca, con las personas mayores? Contribuir a un cambio de la ciudadanía respecto a estereotipos, prejuicios, combatir el edadismo, potenciar el entorno local, la ciudad, como protector de la salud de las personas mayores, promoviendo la autonomía personal y aquellas personas que están en situación de dependencia, donde también tenemos mucho que hacer, establecer parámetros de bioética y finalmente empiezo con la pregunta que me has hecho, garantizar el enfoque transversal de la salud desde la perspectiva de la agenda urbana, accesibilidad universal y hablando de esta intersectorialidad en las políticas públicas desde la perspectiva de la transversalidad. Muchísimas gracias. Pues Marta, muchísimas gracias. Es interesantísimo. Yo espero que dejes también esta presentación para que le pueda llegar a las personas, porque yo creo que nos hemos quedado todos con ganas de ver la presentación más despacio. O sea que te pediría que si puedes, pues nos dejes la presentación para que la podamos hacer llegar a todas las personas. Claro que sí, claro que sí. Y agradeciendo muchísimo tu intervención, le voy a pasar la palabra a Francesc Romeu, que también la pregunta que te quería hacer, Francesc, va muy ligada a lo que estamos hablando, a ese concepto de accesibilidad transversal y a esa importancia de la participación ciudadana para conseguir también toda esa transversalidad de la accesibilidad que cada vez se va, por decirlo de alguna manera, ampliando más, ¿no? Entonces queríamos saber un poco también pues tu opinión, ya que trabajas directamente en estos temas, que nos contaras un poco tu visión. Bon dia a totes y a tots, bon dia a Barcelona desde Valencia. Muchas gracias a la organización por esta invitación y sobre todo a la invitación y paciencia a Toni Serratosa por haberme hecho partícipe de este congreso vuestro. Cristina, mira, atendiendo a tu pregunta, no sé el tiempo que queda, eso es una de las cosas que tiene hablar el último, pero también la buena es que... bueno, pero te quedan mucho. Por lo menos entre 10 minutos te quedan seguros, o vale, sea que pues, tranquilo. Tú ya me interrumpes o me preguntas como tú lo Perfecto, consideres. perfecto, Mira, perfecto. Atendiendo a tu pregunta y también, bueno, felicitar a los dos compañeros de mesa por sus iniciativas que no son especialmente las más extendidas por el resto del país. Por tanto, felicitarles por ese trabajo que están desarrollando. Pero mira, la primera cosa que yo quiero decir es que cuando hablamos de accesibilidad universal, yo siempre he dicho que es más importante el apellido que el nombre. Cuando hablamos de universal, hablamos de todo el mundo, porque cada persona tenemos nuestras circunstancias y nuestra realidad, y que se trata de una convivencia en paz, de una convivencia en ciudades, que como llamáis amigables, y a mí me parece un término bonito, pero a mí me gusta simplificarlo más, porque al final de lo que se trata es de hacer la vida más fácil a la gente. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de todas las facetas, de todas las partes de la vida. Cuando se trata de la accesibilidad universal, que debería llevar ya un segundo apellido, accesibilidad universal y transversal, de lo que se trata es de que todo sea perfectamente usable y se pueda disfrutar por todas las personas con la máxima autonomía, la máxima independencia y la máxima libertad. Pero esa transversalidad no va a llegar si no hay un cambio profundo en la mentalidad política de este país. Porque no se trata, cuando yo voy a hablar con algún ayuntamiento y les hago el planteamiento de que tienen que tener, que a muchos no los tienen a estas alturas, un plan de accesibilidad, un plan director de accesibilidad universal de su municipio. Muchos me pasan con servicios sociales, alguno me pasa con urbanismo. Al final es porque políticamente no hay aún una concepción de que estamos hablando de todas las facetas de la vida. Como ejemplo, en nuestro gobierno de España hay un Ministerio de Inclusión, hay un Ministerio de Igualdad y hay otro Ministerio de Derechos Sociales.
ustedes comprenderán que a mí me viene a la cabeza que las tres cosas están tan íntimamente vinculadas que deberían formar parte de una sola área de gobierno que tuviera trascendencia sobre el resto de las acciones que va a desarrollar ese Ejecutivo. Lo mismo pasa en un gobierno autonómico o pasa en un gobierno municipal. No puede ser que haya solo una concejalía dedicada a... No, porque estamos hablando de todo. Miren, cuando hablan de los entornos urbanos, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando se utiliza la palabra accesibilidad, ¿no? Parece que lo centramos en la accesibilidad física. A mí me decían, oye, mira, es que cuando una persona lo primero que hace cuando pone un pie en la calle es pisar el entorno urbano, ¿no? Pisar su acera, pisar su avenida y luego ya transita por la ciudad. Pero ¿saben qué pasa? Que ya esto no solamente va de entornos físicos. Y hay obligaciones que las administraciones públicas de todo signo están incumpliendo permanentemente por más que estén recogidas en la ley. Porque, y si me permites el símil, Cristina, cuando desarrollamos el plan de accesibilidad de Renfe, lo que hablábamos es de toda la cadena de viaje, no solamente del acceso al tren o no solamente de poder llegar a la estación, sino desde que uno se levanta y piensa en viajar hasta que abandona la estación de destino. Pues si me permitís ese símil, es lo mismo en el ámbito de la ciudad, porque ahora yo puedo visitar el ayuntamiento a través de mi página web y tienen que ser accesibles. Desde hace 3 años es obligatorio que todas las administraciones públicas tengan sus páginas web accesibles, porque yo puedo empezar el día viendo cuáles son las actividades que tiene el ayuntamiento para mí y lo hago desde mi página web, pero si no es accesible ya no estamos en las mismas condición de igualdad para poder tener esa información. Y luego transitaré por la vía pública. Por cierto, ha dicho una cosa muy interesante el anterior compañero Joan, en el sentido del diseño de las plazas y de las avenidas por centrarnos en la parte física. Pues miren, hay una orden que se aprobó en enero del año 2022 por parte del Ministerio de Movilidad de diseño universal de los espacios públicos que hoy en día, con todas las reformas que se están haciendo, seguramente porque vienen las elecciones, de plazas, avenidas y parques, no se están cumpliendo. Ya no depende solamente de la sensibilidad o de la educación o de la voluntad del arquitecto que diseñe. Se trata de que se cumpla la ley. Y en esto quiero insistir, porque en el año pasado, en el año 2022, se aprobaron hasta 6 entre leyes, decretos y normas, leyes vinculadas al mundo de la accesibilidad, la igualdad y la no discriminación. Estamos aprobando leyes, lo cual es algo significativo en el buen sentido, ya que da a entender que el poder político cada vez tiene más sensibilización sobre el tema. Pero a mí que se queden las leyes sin cumplir no me vale para nada. Que se queden las leyes sin presupuestar no me vale para nada. Porque no se trata de voluntades de quien diseña, sino se trata de que ponga en el diseño aquello que ya está establecido en la norma. Porque muchas veces parece que el diseño bonito y de vanguardia no es compatible con que la plaza sea o se pueda usar y disfrutar por todas las personas, y no es verdad. Porque hay experiencias a lo largo de todo el mundo donde la accesibilidad y el diseño universal son perfectamente compatibles con diseños estéticos y de vanguardia. Pero no solamente hablamos, y por cierto, cuando hablamos del diseño de plazas, igual que el diseño de edificios públicos, no solamente hablamos de la accesibilidad física, sino también de la sensorial. Y también hay cada vez más estudios referentes a la situación emocional, cómo se puede mejorar y hacer más fácil a todos los sentidos y a todos los niveles el tránsito, el uso y el disfrute de la trama urbana. Pero también de los edificios, y cuando digo de los edificios digo de todos. No solamente hablo del ayuntamiento, no solamente hablo de la Casa de la Cultura o de la biblioteca pública o de los polideportivos o de las sedes de la policía local. Es que estamos hablando de la transversalidad en todo su ámbito y por tanto no podemos quedarnos solo en establecer una área concreta del ayuntamiento que a veces queda más en una, bien queda que en una ejecución real. Porque cuando hablamos de accesibilidad y de transversalidad, también estamos hablando, como han dicho antes los compañeros, de la formación de las personas
que forman parte o que son prestadores o que trabajan para la administración y prestan sus servicios de atención al público. Pero no se trata solamente de aquella persona que está en la ventanilla y tiene que atender a un ciudadano o a una ciudadana. ¿Cuántos planes de formación creen ustedes que tienen las policías locales en España que hagan que sepan cómo tratar mejor, cómo atender mejor y cómo, por tanto, prestar un mejor servicio a personas con discapacidad? La policía local forma parte de esa amigabilidad, forma parte de ese concepto de hacernos la vida más fácil. Pero igual que la policía local, lo hace el socorrista de una piscina o lo hace el que atiende en una biblioteca pública. Por tanto, debemos entender que la formación, la capacitación y la sensibilización son partes y ejes fundamentales de la transversalidad. Por tanto, de entrada, la transversalidad no puede quedar solo en un área de gobierno. Yo creo que es área de la alcaldía. Y como el alcalde obviamente no puede llevarlo todo, por lo menos debería ser de la gerencia que afecta y que tiene capacidad trascendente sobre todas las áreas del ayuntamiento o sobre todas las áreas de cualquier gobierno. Segundo, que por favor apliquen las normas que se aprueban, porque comentaron antes, y con muy buen criterio, Marta Inmaculada, respecto de la accesibilidad, de la modificación de la ley en el año pasado, de la modificación cognitiva, de la accesibilidad cognitiva, y por cierto, ya todas las administraciones públicas de todo ámbito tienen obligación de emitir sus documentos públicos en lectura fácil. Veremos el tiempo que tardamos en verlo, porque si es el mismo tiempo que estamos tardando en ver cómo las administraciones públicas hacen accesibles sus páginas web, pues vamos a tener una pequeña decepción. Por tanto, las administraciones públicas tienen las primeras la obligación de cumplir las leyes y esas leyes y esas normas participan de esa ciudad más fácil, de ese municipio más cómodo, más amigable y por tanto que al final no estamos hablando solo de voluntades sino también de obligaciones legales. Es importantísimo cuando hablamos de la accesibilidad universal y del diseño, cuando habéis tratado en las dos ponentes anteriores la necesidad en la parte de la contratación, pero es que uno se sorprende cuando, primero, hay administraciones públicas a día de hoy que no tienen planes de accesibilidad desarrollados conforme obliga el texto refundido que mencionaban antes del año 13. Pero es que ese texto refundido del año 13 también obliga a que las empresas y entidades tengan ese plan de accesibilidad. Y uno se pregunta, si es obligatorio presentarse a un concurso de cualquier tipo de la administración pública y tener determinadas certificaciones como la de calidad, la del medio ambiente, ¿por qué no ha de ser obligado que aquellas empresas que quieren licitar para prestar servicios a la administración pública tengan también esa obligatoriedad en las certificaciones que afectan a la accesibilidad universal? Ha mencionado muy bien Marta Inmaculada la UNE 170.001 y 2 de gestión de la accesibilidad. Porque estas certificaciones, aunque también hay otras certificaciones también homologadas que no necesariamente son la UNE, pero bueno, en cualquier caso, no solamente significan una voluntad puntual de desarrollar esa accesibilidad universal, sino que es un compromiso de esa entidad en mantener un proceso permanente de gestión, igual que lo hacen en materia de calidad o en materia de medio ambiente. Por tanto, yo es una de las cosas que he pedido en el último libro que publiqué, Provocando el Cambio. Es necesario que quien quiera prestar servicios o quien quiera licitar a las administraciones públicas cumpla y tenga, primero, los planes de accesibilidad en orden y en vigor. Y segundo, tenga esa certificación que nos garantice a todos que van a cumplir las medidas, las leyes y las leyes referentes a la accesibilidad. Porque en la transversalidad, y a estas empresas también les afecta, está la protección de datos, están los planes de evacuación y emergencia, están los planes de formación de su personal, están que sus propias instalaciones sean accesibles y por tanto preparadas tanto física como cognitiva y sensorialmente, y por tanto lo que estamos es exigiendo que aquel que va a gestionar servicios y productos que se van a pagar con dineros públicos haga el favor de tener esa certificación para garantizarnos que tiene no solamente el compromiso legal, sino también el compromiso social empresarial de desarrollar todas las acciones en accesibilidad. Y otro de los elementos fundamentales para hablar de la accesibilidad
del diseño y de esa transversalidad es, como no puede ser de otra manera, la participación pública. En la mesa de ayer y hoy también se han comentado elementos o experiencias referidas a esta participación pública. Pero si a mí me permiten, en mi opinión, igual que existen los presupuestos participativos, donde una determinada partida del presupuesto del capítulo 6 de inversiones del ayuntamiento se dedica a ser debatido para que los ciudadanos de un barrio concreto determinen cuál es la prioridad en esas inversiones, yo creo que debería ser casi obligatorio que se participara cuando se va a hacer una renovación de cualquier tipo de instalación, porque va a ser usada y utilizada por todos. Y cuando hablo de participación, no me refiero a participaciones sectoriales concretas. No es vamos a preguntar esto al colectivo de la discapacidad, vamos a preguntar esto al colectivo de las personas mayores, vamos a preguntar esto a los jóvenes. Yo creo y estoy convencido en la necesidad de una participación intersectorial e intergeneracional. Porque para ser amigable, todos convivimos, no convivimos a trozos, no convivimos en una ciudad por áreas, todos convivimos en toda la ciudad. Y por tanto, yo creo que esas opiniones que ayudan a esa participación y que por tanto también hace que el ciudadano haga más suya la ciudad y que el técnico que tiene que tomar nota siempre que se cumplan los criterios de seguridad en el ámbito que sea, también sea más consciente de qué es lo que se está solicitando, porque al fin y al cabo somos los ciudadanos los que vamos a utilizar y a disfrutar esa plaza. Plazas que, como os digo, cada vez da más lástima cómo se están reformando atendiendo al incumplimiento permanente de la legislación vigente. No quería extenderme más, por si queréis hacer algún tipo de pregunta. Quería dejarlo en esas 4 ideas o 5 ideas. La primera, estamos hablando de toda la vida. Estamos hablando de todos los ámbitos de la vida. Se me olvidó el transporte público, pero no crean que es cosa menor, porque al fin y al cabo no deja de ser una de las herramientas y elementos fundamentales para organizar nuestros planes de vida y también forman parte de la estructura de la ciudad. Pero por tanto, la accesibilidad debe de llevar 2 apellidos, universal y transversal. Deben cumplirse las leyes que se aprueban al respecto, que necesitamos un cambio de concepción política que entienda que el área de gobierno no es puntual, sino que es un área de gobierno que trasciende transversalmente a todas las concejalías y que, por tanto, tiene que tener capacidad de decisión, además desde un punto de vista estratégico, como bien han explicado antes la compañera María Inmaculada, porque esto no solamente es una acción puntual de mi área, de mi concejalía o de mi tenencia de alcalde. Esto es el gobierno de la ciudad, esto es el gobierno de la comunidad autónoma y esto es el gobierno de la nación. Y, por tanto, la primera estructura que debe de cambiar es la propia institucional y política que dé garantías a un área que tiene capacidad de acción de manera transversal. Las certificaciones, fundamentalmente, para esas empresas que quieren licitar y prestar servicios a los ayuntamientos o a las administraciones públicas y, como os digo, una participación intersectorial e intergeneracional que nos ayude a entender que la sociedad es activa. Siempre se ha hablado en este país que estamos muy organizados en ese tercer sector, pero yo no quiero que el tercer sector funcione por sectores, sino que sea una comunidad global que participa, porque al fin y al cabo estamos todos involucrados en nuestra ciudad, que es parte de nuestra vida fundamental, donde desarrollamos nuestra convivencia al margen de nuestra vida privada en nuestra propia casa. Por tanto, para que seamos capaces de garantizar que cada persona pueda desarrollar su propio plan de vida, que cada persona pueda desarrollar sus propias acciones, su propia voluntad de la manera más autónoma, más libre y con la máxima dignidad posible, es necesario que se apliquen las leyes y que haya un cambio de mentalidad política. Por tanto, y acabaría con esto, señores políticos, por favor, hagan que nuestra vida sea un poco más fácil, porque en sus manos está. En sus manos están las leyes, en sus manos están los presupuestos y en sus manos están las iniciativas de los cambios. Y ya tenemos cada uno nuestra vida bastante complicada como para salir a la calle y no podernos desarrollar en plenitud. Por tanto, yo lo que animo a que nos esté oyendo es que transmitan también
en sus ámbitos locales, que se vayan y hablen con su alcalde y que lo planteen allá donde puedan, que es necesario entender que la accesibilidad universal y transversal debe de ser un eje sobre el que pivote toda la acción política, porque al fin y al cabo ahí desarrollamos nuestra vida y es la vida en la que queremos tener convivencia y sobre todo vivirla en paz y disfrutar con la máxima autonomía y libertad posible. Pues Francesc, muchísimas gracias por esta interesante charla. Yo te voy a pedir un favor, me he quedado con mucha curiosidad con tu libro y me gustaría que pusieras en el chat o que nos dijeras dónde podemos conseguirlo, porque me gustaría eso de Provocando el Cambio, has dicho que se llamaba, ¿no? Este es en el ámbito de la accesibilidad del diseño universal, es el segundo libro que yo publico. Publiqué uno el año pasado que se titula No me señales, no soy diferente, que es propuestas para una nueva accesibilidad universal. Y este último lo he titulado Provocando el Cambio, Alianza para una sociedad inclusiva. Y si me permites 2 minutos. Lo titulé Provocando el Cambio porque acciones como esta que vosotros estáis desarrollando provocan cambio. El hecho de que podamos oír a alguien tan importante del Ayuntamiento de Barcelona o de la trascendencia que tiene María Inmaculada provoca cambio. Y creo, realmente, estoy convencido de eso, a pesar de que son pasos lentos y que vamos viendo que se van desarrollando, pero lentos. Cristina, estoy convencido de que estamos formando parte de una generación inclusiva. Estamos formando parte de una nueva manera de pensar y de una nueva manera de actuar. Lo que pasa es que vamos lentos, que nos gustaría ir más rápido en para conseguir esa inclusión real para la que todos trabajamos. Yo os pondré el enlace porque se editó en edición Kindle, pero bueno, tengo ejemplares en papel para poderlos hacer llegar a quien tenga interés y poderlo, obviamente, debatir y compartir con todos vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias y lo leeremos con mucho interés. Y por lo que has dicho del ayuntamiento, que antes de pisar la calle nos conectamos a la página web del ayuntamiento, mira, un ejemplo, por ejemplo, para hacer pilates yo tengo que reservar la plaza y lo tengo que hacer online y es del ayuntamiento. Si eso a veces me complica la vida, a veces no es fácil, a veces es demasiado complicado, simplemente reservar una plaza para hacer pilates en el ayuntamiento. Pues verdaderamente todos los sistemas digitales necesitan mejorar mucho en amigabilidad y que a veces no todo tiene que ser digital. Es verdad que hay cosas que se mejoran con lo digital, pero por favor no nos olvidemos tampoco de todo lo que es presencial, porque si no, mal vamos. Y eso, desde luego, por parte de las personas mayores lo tenemos muy claro, ¿no? Una pregunta que nos llega y que yo creo que está muy, muy adecuada para lo que tú nos has contado y que también, Marta, si tú también quieres contestar, pues también. Nos preguntan cómo pueden el sector privado colaborar con los ayuntamientos. Tú ya has señalado que una de las cosas que pueden hacer es tener un plan de accesibilidad que esté debidamente implementado. Pero ¿creéis que es importante en este tema transversal de la accesibilidad también que el sector privado forme parte de esta transversalidad? Es una pregunta que nos hacen, que nos llega de personas que os están oyendo. Mira, Cristina, por la primera parte que has apuntado sobre las páginas web, nos encontramos con 2 problemas en el ámbito tecnológico. Uno es que precisamente las administraciones no han adaptado aún, algunas de ellas, bueno, la mayoría, no han adaptado aún sus páginas web y sistemas telemáticos a la accesibilidad. Y la otra es la brecha digital, porque aunque estén adaptadas, también necesitamos que la gente esté formada para poder utilizar de la mejor manera posible para su uso y disfrute esas tecnologías. Respecto de la empresa privada, habría como 2 ámbitos a mi juicio. Por un lado, la obligación de la empresa privada, que ya viene marcada en el texto refundido del año 13, de que los que prestan servicios a las administraciones tienen que tener establecidos sus programas de accesibilidad, las propias empresas, y en esa empresa cumpla su propio plan director de accesibilidad,
Pero eso no le afecta a la administración en más que lo que yo apuntaba antes. La administración obligue a que la empresa que quiera licitar, obligue, mejore, llamarlo como quieran. Pero si es eximente para algunas certificaciones, la UNE de accesibilidad o certificación homologada similar debe también incorporarse en los pliegos de condiciones para aquellas empresas que quieran prestar servicios o construir una acera, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que se cumpla la ley y que tengan sus planes de accesibilidad y su certificación. Por otro lado, las empresas privadas tienen su responsabilidad social corporativa. En esa parte no es legislable, es decir, cada uno priorizará desde su punto de vista empresa cuáles son aquellas acciones que considera más oportunas. Hay empresas, aquí en Valencia, por ejemplo, que financian o que ayudan o que subvencionan a clubs de baloncesto de personas en silla de ruedas. Hay otras empresas que prefieren que su responsabilidad social corporativa esté centrada en el ámbito medioambiental. Yo en esa parte puedo opinar poco. Animaría a las empresas a que dedicaran parte de sus esfuerzos, parte de sus beneficios y parte de su compromiso social al ámbito de la accesibilidad y sobre todo al ámbito de la igualdad, que es yo donde creo que deberíamos centrar también los esfuerzos. Y por otro lado, exigir que se cumpla la ley y que las empresas tengan desarrollados sus planes de accesibilidad y que quien quiera presentarse a las licitaciones públicas, por lo menos, tenga ese plan de accesibilidad en vigor. Muy bien. Marta, no sé si tú querías decir algo del tema de las empresas privadas. Efectivamente, yo en primer lugar quería felicitar a Francesc por su magnífica exposición y coincido con él, que lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Desde el año 2013 tenemos que cumplir una serie de cláusulas que ya están establecidas en la normativa vigente. Los ayuntamientos tenemos que tener planes u ordenanzas de accesibilidad, como es el caso del de Salamanca, que lo tiene. Y en esos planes de accesibilidad involucramos también al sector privado, que también tiene que cumplir con sus propios planes de accesibilidad. Por lo tanto, eso en todo caso. Y luego, efectivamente, coincido también contigo, Francesc, que desde el punto de vista de RSC, Responsabilidad Social Corporativa, todas las entidades y empresas del sector privado deben colaborar para acercar a sus propias empresas, con lo cual también hay una fidelización de los clientes, también tienen sus propios intereses en este sentido, a la digitalización, acercar los servicios y dar formación para que realmente las personas no tengan dificultades a la hora de acceder a los productos y servicios. También en el ámbito de redes, empresas como Telefónica, por ejemplo, en la implementación de 5G, sobre todo en el medio rural, que he visto por ahí alguna pregunta, tienen mucho que decir. La conectividad en redes y el acercamiento al 5G también supone romper barreras, en este caso tecnológicas. Pues Marta, has adelantado la siguiente pregunta que había, era sobre la diferencia en entornos rurales y entornos urbanos y cómo veis si es más complicada esta accesibilidad universal y transversal en el medio urbano o en el medio rural. Pues bueno, yo también tuve el privilegio de estar 8 años en la Dirección de Área de Bienestar Social en la Diputación de Salamanca, que aunaba 361 municipios, y efectivamente es más costoso prestar servicios en el medio rural y evidentemente las personas tienen más dificultades de acceso a los servicios y a su propio entorno. Las barreras son fundamentalmente físicas, todos los servicios están más alejados y tienen más barreras arquitectónicas. En cuanto a la prestación de servicios, está claro que hay que generar una mayor inversión pública para que se pueda disfrutar de todo aquello que te permite vivir con autonomía y disfrutar de los servicios que sean más cercanos a tu propio domicilio, porque es tu proyecto de vida y está claro que todas las personas queremos envejecer en nuestros propios domicilios. Y finalmente, para facilitar que no hablemos de Españas vaciadas, sino que realmente personas que viven en el medio urbano, en grandes ciudades, puedan teletrabajar desde el medio urbano, por favor, conectividad y 5G en medio rural. A mí, cuando me llamaron para hacer algún plan de accesibilidad en algún municipio de montaña, pues obviamente lo que a uno le viene a la cabeza es que, bueno, físicamente va a ser difícil, pero que sea difícil adaptar el entorno urbano y, como dice Marta, eliminar las barreras arquitectónicas no exime todo lo demás. La formación de la gente, la protección de datos, los planes de evacuación y de emergencia,
la aplicación de las tecnologías, que como bien apunta, es uno de los elementos que más ayudan en esos ámbitos y además, por cierto, son inversiones de las más baratas. A veces pensamos que hay que hacer grandes obras para mejorar la accesibilidad cuando todo el mundo, y yo por eso en esa alianza pido que se pongan de acuerdo los poderes políticos, las universidades, las empresas, los centros de investigación, porque todo el mundo está desarrollando e investigando elementos tecnológicos que pueden ser de mucha ayuda en todos los ámbitos, en el urbano, de las grandes ciudades o en el ámbito rural. Pero la accesibilidad, que si bien física en el ámbito rural puede ser más compleja, no tiene por qué eximir que se cumplan las medidas de accesibilidad sensorial y cognitiva que conllevan también que las personas puedan desarrollar su propio plan de vida, intentando por eso la máxima autonomía. Yo lo que creo es que la obligación va para todo el mundo, salvando todas las barreras que obviamente es como cuando a mí me decían en el ámbito de paradores del Estado. Oye, Francés, es muy difícil porque nosotros tenemos monasterios y tenemos palacios que puedan ser accesibles físicamente. Bueno, soluciones ya las habrá, porque cada vez hay más soluciones incluso para dar respuestas físicas. A lo largo de todo el mundo hay experiencias que cada vez son más sorprendentes para la eliminación de las barreras físicas, que a veces también deberíamos pararnos a analizar. Yo que vengo del mundo del derecho, siempre nos enseñaron lo del derecho comparado. Pues esto es lo mismo. Saber cada uno lo que está haciendo e intentar adaptar, porque a veces copiar es difícil, poder adaptar aquellas realidades a la tuya. Por tanto, yo creo que estamos en un momento de cambio conceptual y que lo que creo es que tenemos que aprovecharlo. Ay, muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Mira, me llega otra pregunta y dice que se trabaja mucho en planes de accesibilidad, pero que luego el mantenimiento no es tan bueno y que, por ejemplo, en las terrazas se pone el mobiliario de una manera que no cumple tampoco, se arreglan las aceras y se hacen accesibles, pero no se ponen medios para que esa accesibilidad se pierda al llenarlas de terrazas, bicicletas, motos, patines, mobiliario auxiliar de hostelería, etcétera, con lo que se pierde el objetivo que se pretende. Se plantea esta situación en los ayuntamientos, o sea, cómo vemos el mantenimiento de esta accesibilidad, no solo la ley, sino también el mantenimiento a lo largo del día a día. Me imagino que es Marta casi esta pregunta, bueno, para los dos Sí, podéis bueno, contestar. es que creo que hay que creerse la cogobernanza, ¿no? Entonces, si tomamos decisiones desde los gobiernos locales que no responden a las expectativas de la ciudadanía, algo estamos haciendo mal, ¿no? Nosotros ahora hemos constituido recientemente los consejos zonales, que son precisamente para poner en conocimiento de la ciudadanía los proyectos urbanísticos o obras que ya están desarrollando si no hemos llegado a tiempo de exponer el proyecto, y que la ciudadanía opine y proponga, no solamente con obras también o infraestructuras, sino también con servicios. Por lo tanto, este tipo de decisiones se deberían someter también un poco a la población que vive en los barrios y evidentemente pues evitar cometer esos errores en el mantenimiento evidentemente de los entornos, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, lo del mobiliario urbano es una risa. Yo ya os lo digo por la experiencia, porque hay mobiliario urbano que parece que está puesto adrede para romper espinillas. Da igual tengas o no tengas discapacidad, seas persona que tengas o no tengas discapacidad. No hay a veces ningún orden en dónde y cómo se ha puesto ese mobiliario. Perdonad que me ría, pero es que a veces hay algunas experiencias que a estas alturas aún dan un poco de pena. Fuentes de agua potable que, bueno, es que son prácticamente inaccesibles para todo el mundo. Imagínate para una persona con discapacidad. La parte de la ubicación de las terrazas, de las terrazas estas de los bares, eso, bueno, yo imagino que forma parte de las ordenanzas municipales y que dentro de los márgenes que también establece la norma del diseño universal del 2022 sobre los espacios necesarios para el tránsito, el resto pues serán las ordenanzas municipales las que lo establecerán. Y por tanto, hablando de mobiliario urbano, de parques y jardines,
y de utilización de la vía pública, yo no quisiera terminar sin hacer también mención a una de las cosas que se está incorporando cada vez más en el mundo de la accesibilidad, que es la parte de la inteligencia emocional, de la parte de la gestión de las emociones cuando se diseñan espacios públicos o espacios de convivencia. No solamente hablo de plazas, también hablo de los propios edificios que tienen ámbito o gestión municipal. Quiero decir con esto, junto con el apunte que hacía antes de las tecnologías, que se está avanzando, que hay mucha investigación que hace que las ciudades, que los entornos que vamos a convivir cada vez sean más fáciles. A mí me decía un amigo argentino, tú al final de lo que estás hablando es de que la ciudad sea más humana. Pues esa sería mi conclusión. Queremos ciudades más humanas. Muy bueno, muy bueno. Y hablando de ciudades humanas, nos llega yo creo que ya la última pregunta, porque por hora vamos a tener que cortar. Dice, contamos con el derecho a ser atendidos presencialmente y no obligados a hacer todos los trámites online. Y es interesante que se sepa. Debemos reivindicar este derecho que tenemos como personas y que no se nos puede arrebatar. Lo hemos comentado antes de pasada, pero desde luego el derecho a la información, el derecho a la participación están por encima de la digitalización, con lo cual si el derecho se rompe, pues, pero bueno, estoy contestando yo y los que tenéis que contestar sois vosotros, perdonad. Es que, a ver, y tiene toda la razón la persona que lo plantea. Conforme a la Ley 39 de 2015, las personas, los particulares, no tienen por qué relacionarse electrónicamente con la administración. Tienen derecho a relacionarse presencialmente y a través del medio que estimen oportuno. Nosotros en el ayuntamiento lo estamos garantizando y debería de seguir siendo así. Muy bien, muy bien. Pues yo solo añadir a eso que estoy totalmente de acuerdo en que la atención presencial es uno de los elementos fundamentales en la administración pública, pero hay que prestarla bien, con los espacios bien configurados, con los mostradores bien configurados, con los sistemas tecnológicos y telemáticos necesarios, el bucle magnético, los pictogramas, todo. No solamente es que alguien me atienda, sino que alguien me atienda y me atienda bien, y que por tanto también esté formado y capacitado para poder atender a las diferentes personas con las diferentes circunstancias o las discapacidades que cada uno tenga, tanto sea por la discapacidad visual, cognitiva o sensorial. No hay, quiero decir, sin eliminar la atención presencial, es fundamental que ésta se preste en buenas condiciones, porque al final, y yo creo que es un elemento que Marta Inmaculada habrá visto también en su ciudad, cuanto más se invierte y cuanto más se desarrolla en todos los ámbitos en materia de diseño y de accesibilidad universal, la calidad de los servicios aumenta. La percepción que tiene la gente, en general, nadie piensa si usted me ha puesto esa pantalla para mí o no. Yo lo que sé es que veo mejor. Yo no sé si usted ha quitado ese escalón pensando en mí o no. Yo lo que sé es que entro y salgo mejor. Cuanto más se invierte, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en materia de accesibilidad, más aumentan los parámetros de calidad de ese servicio. Y por tanto, parece con esto bastante extraño que los políticos no lo tengan como una prioridad. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad que yo, claro, como me encanta el tema, me quedaría escuchándoos muchísimo más tiempo, pero quiero ser responsable con el tiempo. Tenemos que ir acabando. Yo os quería de verdad a los tres que habéis estado agradeceros enormemente vuestra generosísima participación. Hemos aprendido mucho con vosotros y ha habido bastantes preguntas, pero si alguna persona que nos ha estado escuchando se ha quedado con ganas de saber más, os pedimos también a los tres que si os llegan las preguntas, pues que nos los contestéis por correo electrónico o por la vía que sea y nosotros se las podamos hacer llegar. Bueno, como digo, desde luego ha sido una mañana muy interesante y muy fructífera. Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Barcelona, a la Diputación, a la Generalitat, al Ayuntamiento de Salamanca, el que nos hayáis
el que hayamos conseguido desarrollar esta interesante jornada. Quiero agradeceros de verdad a los tres ponentes vuestra intervención, a todas las personas que habéis estado atentas, que habéis estado mandando comentarios, que habéis estado mandando preguntas y que se ve que sois ciudadanos activos en pro de esta accesibilidad universal, transversal y participativa. Tendríamos que poner muchos adjetivos, Francés, a esta accesibilidad, pero también participativa, que está incluido en transversal, pero que siempre hay que hacerlo señalar, ¿no? También gracias a todo el equipo, que igual no se les ve, pero que están ahí y que nos están facilitando y también haciendo amigable, que también es muy importante el que podamos participar y el que nos sintamos a gusto participando, y también a las intérpretes de lengua de signos por su trabajo, por hacer que esto llegue a más gente. Muchísimas gracias. A veces hablamos deprisa y no os lo ponemos fácil, pero desde luego os agradecemos muchísimo vuestro trabajo. Y antes de acabar, quería recordar que la próxima reunión será en Salamanca. Marta, estaremos en tu ciudad y será los días 23 y 24 de febrero. Y el tema, que también es muy interesante y que hoy han salido aquí cosas y nos hemos quedado todos con más gana, es tecnología para mejorar la vida. De las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, a las TEC, las tecnologías de empoderamiento para la participación. Estas tecnologías que nos facilitan la vida y nos hacen que podamos participar activamente, saludablemente y que sea un beneficio también para nosotros mismos. Y como todos habéis dicho, siempre decimos desde UDP que no trabajamos tanto para nosotros, sino para futuras generaciones, ¿no? Que dejemos las cosas mejor organizadas para presentes y futuras generaciones. Pues de verdad, siendo cumplidora con la hora, yo creo que nos hemos pasado unos poquitos minutos, pero hemos acabado en tiempo, con la pena de que nos quedamos, de que nos hubiera gustado seguir dialogando y seguir conversando sobre estos temas. Pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias y que nos vemos en Salamanca en la próxima reunión, en la próxima jornada de este congreso, que espero que esté siendo interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, a ti, a todo el equipo y a las personas que nos habéis acompañado en la jornada. Gracias. Moltes gràcies. Fins pronte.